San Pablo en este domingo, Día del Señor. Los invito, antes que nada les doy la bienvenida ahí desde sus hogares. Los invito a que ya desde estos momentos disponga usted de este tiempo para el Señor. Vamos a encomendar nuestras vidas desde nuestros hogares, vamos a continuar orando, a seguir escuchando su palabra, y yo les invito a que ya desde ahorita tomemos una actitud de respeto, de reverencia, sabiendo que este tiempo lo hemos apartado definitivamente para lo mejor, para nuestro Señor. Espero que ya estén por ahí ya listos en sus casas, con sus Biblias en mano, o su Biblia en su dispositivo, para que nos acompañen en las lecturas bíblicas, en los himnos que vamos a tener para ustedes en esta tarde. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Lo invito a que ahí desde su hogar, ahí junto a su familia, estaría bien que se tomen todos de las manos y cerrar nuestros ojos. No estamos aquí, pero ahí en su hogar sabemos que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está el Señor, así como aquí está con nosotros en esta tarde. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por este día, Señor, en el que hasta estos momentos tú nos has cuidado, Señor, has tenido misericordia de nosotros, Padre. Gracias porque en medio de las circunstancias, Señor, a pesar de la adversidad, Señor, que se está presentando en el mundo, Señor, nosotros podemos tener un lugar para reunirnos, Señor. Podemos reunirnos libremente en nuestras casas, Señor, seguir adorándote, seguir buscando de tu nombre, Señor, seguir escuchando tu palabra, Padre. En esta hora yo quiero pedirte, Señor, que tú bendigas esta reunión, que tú bendigas este culto, Señor, que bendigas la vida del pastor que trae tu palabra, Señor, que sea la palabra que tu pueblo está necesitando escuchar en estos momentos, Señor, que traigas paz, que traigas certeza, Señor, de que tú sigues junto a nosotros, caminando a nuestro lado, Señor, a pesar de las dificultades, Señor, que podamos vivir, Señor, en el transcurso de nuestros días, Señor, que podamos salir, Señor, con la satisfacción, Señor, al terminar esta transmisión, que podamos sentir, Señor, que tu presencia está con nosotros, Señor. Padre, ponemos todo esto en tus manos, Señor, y yo bendigo cada familia, Señor, que está ahí reunida en su hogar, para que tú te manifiestes ahí también en ellos, Señor. Pon en sus corazones y en sus mentes, Señor, la disposición, Padre, de escucharte, de recibir tu palabra y sobre todo de ponerla en práctica, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, orando, Señor, y agradeciendo en el nombre de Jesús. Los invito ahí mismo en sus hogares, hermanos, después de esta oración. Vamos ahora sí a buscar en nuestras Biblias. Nos vamos a ir al Evangelio de Lucas. Vamos a buscar Lucas capítulo 12. Vamos a leer del 22 al 31. Versículo 22 al 31. Una palabra que yo creo que viene muy ad hoc para estos tiempos, hermanos, así como nos ha hablado el Señor. Lucas 12, del 22 al 31. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir una estatura a un codo, su estatura a un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas
os serán añadidas. Amén. Asimismo, hermanos, vamos a continuar con un tiempo de adoración con los signos de este día. Cristo, toda gloria, honra y gloria.
consagrarlo a nuestro Señor y vamos a orar por lo que precisamente a nuestro Dios le pertenece. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por estos diezmos, por estas ofrendas. Gracias, Padre, por el trabajo que hasta aquí tú nos has dado, Señor. Gracias porque en medio de las circunstancias, Señor, que está viviendo el país, Señor, el mundo, podemos decir que tú hasta aquí, Señor, has suplido todas nuestras necesidades, Señor. Gracias por nuestros ingresos, multiplícalos, Señor, en los hogares, Padre, donde esté faltando precisamente el trabajo, ese ingreso diario, Señor. Tú ve por ellos, Señor, tú ve por tu pueblo, Señor, y por la gente, Señor, que están orando día a día, Señor, para que tú respondas y tú suplas, Señor, sus necesidades, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a un momento de alabanza y de adoración para nuestro Señor. Estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor llega al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor llega al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor llega al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor
sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos de la soledad me guiará, agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos de la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Hermanos, le dejo el lugar a nuestro pastor que trae el mensaje de este día. Reiterándoles el saludo y la bienvenida en este día domingo a quienes se han estado incorporando a la transmisión de este servicio. Una vez más, sean bienvenidos a esta transmisión desde la Iglesia San Pablo, Iglesia Metodista San Pablo. Vamos a la palabra del día de hoy. En la semana les estuvimos comentando, avisando de que hoy hemos preparado con la ayuda de Dios un mensaje que esperemos sea de bendición, de ánimo y que avive tu fe en estos tiempos, hermano, amigo, que sea el mensaje que estás esperando. Yo espero que con la ayuda del Espíritu Santo el Señor hable hoy a tu vida. El título de esta reflexión es "Hay buenas noticias", ¿sí? Y bueno, la semana pasada, a raíz precisamente de un agradecimiento que compartimos como familia con nuestra iglesia aquí de San Pablo, en una de las respuestas que nosotros recibimos, hubo un comentario que me llamó la atención. Y ese comentario decía más o menos así: es bueno escuchar buenas noticias en estos tiempos que estamos viviendo. Y esa frase me llamó la atención, quien lo envió, diciendo qué bueno es escuchar buenas noticias en medio de estos tiempos. Y esa frase dio pie
a la reflexión de este día. Hay buenas noticias, ¿sí? Y esta frase, hay buenas noticias, se puede convertir en el mensaje más poderoso que se pueda proclamar o que se pueda anunciar, sobre todo y principalmente cuando es Dios nuestro Señor el protagonista de dichas noticias. Dios siempre tiene buenas noticias para todos nosotros. Todos los días Dios tiene una buena noticia que darte. ¿Recordamos algunas de ellas? Mira, abrir los ojos a un nuevo día, respirar, poder mover tu cuerpo, ¿sí? Poder levantarte de la cama por tu propio pie, el que puedas elevar una oración, un pensamiento al Señor, haciéndolo en plenitud de facultades físicas y espirituales. Esas son buenas noticias, ¿sí? Aún, voy a añadir algo, aún en una circunstancia de discapacidad, alguna circunstancia complicada en tu vida, el que tú puedas elevar un pensamiento de gratitud a Dios, una oración, ¿sí? Esas son buenas noticias. Quiere decir que hasta ese momento de tu vida, Dios tiene misericordia de ti. Sin embargo, hay otro tipo de noticias. No es que los ejemplos que pusimos no sean importantes, no lo pensemos así. Hay otro tipo de noticias, como las que se acostumbraban en antaño, ¿sí? Aquellas en las que llegaba el reportero de una fuente determinada y llegaba a toda prisa a la oficina de la redacción y con hojas en la mano, apuntes, gritaba: ¡paren prensas! ¡Paren prensas! ¿Sí? Porque él traía la noticia más importante de ese día, y era una primicia para ese periódico, y eso significaba muchas cosas, y por la importancia de esa noticia, ¿sí? Entonces las impresiones ya de los diarios, las máquinas, las prensas tenían que ser detenidas, ¿sí? Y entonces tendrían que cambiar el encabezado. Lo que iba a ser la nota principal ahora tenía que ser cambiada por la noticia con la que llegó aquel reportero diciendo: paren prensas, porque traigo la de 8 columnas, se decía antiguamente. Y de ahí nace la frase en el medio periodístico de decir: paren prensas. Y bueno, quienes desarrollan este trabajo, es un privilegio único, ¿sí? El que de pronto todo se detenga por la noticia que tú estás llevando. Bien, hoy quiero contarte una historia. Es una historia increíble, en donde un servidor y su familia que servimos al Señor, fuimos parte de una buena noticia de parte de Dios. Y déjame decirte, debo aclarar lo siguiente: no somos nosotros ni es mi familia los protagonistas. Fuimos el medio, fuimos tomados por Dios para este propósito, pero es Él el principal protagonista de esta historia. Y fue una experiencia que pasamos, que cambió nuestras vidas, que trajo nuevos pensamientos, nuevas formas de ver muchas cosas en nuestra vida, definitivamente. Y hay algo que quedó muy claro en nosotros, y es el hecho, y es lo que yo te quiero compartir esta tarde, decirte a ti que nos estás viendo y que
a reserva de la situación general de crisis que estamos padeciendo. Tal vez tú tengas una lucha personal, ahí estás en tu trinchera personal, batallando con algo, esperando algo, has orado, lo has pedido, o estás sorprendido por lo que llegó a tu vida y no lo esperabas. En fin, déjame decirte algo, hay buenas noticias para ti. La buena noticia es que Dios hasta este momento sigue dándonos buenas noticias. Espero que te quedes en esta transmisión y que a partir de este momento todos tus sentidos, tu mente, tu corazón y sobre todo toda tu fe esté puesta en Dios solamente. Para esto quiero que volvamos al libro del profeta Jeremías. Y digo que volvamos a él porque la semana pasada vimos una historia de ahí. Si recuerdan, la semana anterior la historia giró en torno al grupo de personas que se quedaron en Jerusalén, en el país, en Judá, ¿sí? Después de que fue tomado por el ejército de Babilonia, hubo un grupo de personas que se quedaron ahí, entre ellos Jeremías y unos más. Y vimos la semana pasada lo que sucedió con ellos y lo que resultó de aquella situación. Pero hoy vamos a ver en todo este contexto la historia del otro grupo, la historia de los que se fueron, la historia de los que estaban cautivos ahora en Babilonia. Vamos a ver en esta tarde qué es lo que el Espíritu Santo nos revela respecto a esta historia. Para esto te voy a pedir que abras tu Biblia en Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo número 29, versículos del 4 al 6 y luego nos brincamos del 8 al 11. Jeremías capítulo 29, verso 4 al 6 y luego del 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer en la versión 60. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bien, esto es palabra de Dios. El capítulo 29 de Jeremías es una carta, ¿sí? Es una carta que Jeremías, el profeta, envía de Jerusalén a los que ahora están viviendo en Babilonia, ¿sí? Como ya dijimos anteriormente y la semana pasada también, Jeremías tuvo la oportunidad o tuvo el ofrecimiento de parte de Nabucodonosor de irse a Babilonia, de establecerse en aquel país, de hacer su vida, de tener tierras y de vivir desahogadamente. Pero Jeremías toma la decisión contraria. Él decide quedarse en Israel, en lo que quedó de su nación, decide quedarse entre los suyos, y de ahí Jeremías entonces manda esta carta a los que están en
Babilonia. Jeremías se cree que esta carta fue enviada junto con otra que Sedequías envió a Nabucodonosor para asegurarle al rey de Babilonia su lealtad como ahora nuevo vasallo del imperio de Babilonia. Es interesante, hay algo aquí que anotar o que apuntar. Es interesante que en esta carta fuera enviada a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que había sido deportado a Babilonia. Pero esta carta no menciona al rey Joaquín ni a la reina madre como destinatarios principales de esta carta. Se cree que ellos, también que fueron deportados, fueron llevados a otro lugar, a otro sitio de la nación caldea, y ahí se establecieron bajo otras circunstancias. Entonces Jeremías envía esta carta, por así decirlo en términos coloquiales, al pueblo, ¿sí? Al pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia. A ellos, a esa masa de gente, es a la que Jeremías se refiere. Hay que mencionar también algo. Jeremías tenía un llamado pastoral, no nada más para Jerusalén o para la gente que se había quedado ahí. El ministerio de Jeremías también abarcaba a la gente que estaba en Babilonia, ¿sí? Y hay algo importante también, hermanos. Este es un comentario que debemos tomar en cuenta. Usted seguramente recordará que muchas veces hemos citado el libro de Jeremías como enseñanza para la actualidad de la iglesia, porque tiene mucha enseñanza, muchas aplicaciones que son concernientes al tiempo de hoy. Pero hay algo que Jeremías es un sello distintivo en él, y es que era un profeta que no encajaba en su sociedad. Era un profeta que era rechazado. De por sí los profetas que hablaban de parte de Dios nunca eran bien vistos o nunca eran bien recibidos por el pueblo. Jeremías se distinguía de todos ellos porque era muy acosado, era muy humillado constantemente. Pero Jeremías nos enseña que el verdadero profeta, aquel que habla de parte de Dios, y no quiero decir, no me quiero poner en el plan de decir yo soy un profeta, no, pero si somos profetas, y usted es un profeta, desde el momento en que comienza a hablar de la palabra de Dios, cuando usted comienza a hablar la palabra a otro, o está señalando una acción en concreto, o está señalando algo que ver con la sociedad actual, usted está haciendo las veces de profeta, y el profeta tiene que saber que debe de anunciar el consejo, la palabra que Dios quiere hablar. Jeremías es el claro ejemplo de que un profeta no puede tomar bandos, no puede tomar parte en las buenas noticias como tampoco en las malas. Y le voy a decir algo: en tiempos como los de ahora, en tiempos de crisis, un papel de ese tipo es chocante, no es bien recibido, no es bien aceptado. Un mensaje que llame a la santidad, que llame a la obediencia, que llame a buscar a Dios en tiempos difíciles, por lo regular no es bien aceptado por la gente, porque la gente desearía escuchar otra cosa. Y hermanos, tenemos que entender lo siguiente: Dios habla lo que Él le quiere comunicar a su pueblo. Dios no habla a su pueblo diciéndole lo que el pueblo quiere escuchar. ¿Sí me explico? Tenemos que entender que cuando Dios nos habla es porque Él tiene esa necesidad de expresarnos su palabra. Pero si estuviéramos deseando escuchar lo que nosotros queremos, imagínense nada más dónde estaríamos. En el texto que leímos, que es el inicio de la carta, en los versos 5 y 6, Dios da ciertos imperativos u órdenes al pueblo. Primeramente les dice: edifiquen casas, habítenlas. En segundo lugar les dice: planten huertos y coman del fruto de ellos.
En otras palabras, trabajen, ¿sí? Vean por su sustento, salgan a trabajar, planten los huertos, trabajen la tierra. Número 3, contraigan matrimonio, cásense, den a sus hijas en matrimonio con los jóvenes. Jóvenes, cásense con las chicas de aquella ciudad entre ustedes, creen familias, formen familias. Y número 4 dice, multiplíquense, ¿sí? Multiplíquense y no disminuyan. Bien, estos mandatos, hermanos, tenían que ver con la normalidad de la vida en Babilonia. Habría que prepararse para vivir un exilio de 70 años fuera de su país. ¿Sí? Fíjate y pon atención en esto. Esas órdenes que Dios les dio tienen que ver con hacer su vida cotidiana, donde están, bajo las circunstancias que están, ¿sí? Ahí dice el Señor, hagan esto, hagan su vida, trabajen, cásense, trabajen la tierra, hagan casas, vivan en ellas, ¿sí? Porque el exilio va a ser largo, van a ser 70 años, ¿sí? Y hay una parte fundamental en este mensaje, y esa es una buena noticia para el pueblo que está en Babilonia, y es que Dios, a pesar de que el pueblo estaba en el exilio, Dios ahí los iba a seguir bendiciendo. ¿De qué forma? Iban a tener lo esencial para vivir: comida, techo y una descendencia. Iban a tener la bendición de tener hijos y a su vez ver que esos hijos se casaran y ver que esos matrimonios dieran hijos y iban a ser abuelos, iban a ver su descendencia crecer, las familias no se iban a terminar por estar en el exilio, sino que iban a ser prosperadas, iban a ser bendecidas, Dios iba a seguir cuidando de ellos y la encomienda la orden era esa: hagan su vida, ¿sí? Hagan su vida, hermanos, ¿sí? Fuera de la ciudad, fuera del templo, ¿sí? Fuera de lo que estamos acostumbrados a vivir, hagan su vida, ¿sí? Y es increíble, por eso toda esta historia que yo decía hace un momento tiene que ver con nuestra actualidad, porque es como si Dios ahora nos enviara una carta a nosotros, o mejor dicho, esta misma carta de Jeremías, ¿sí? Hoy, 3000 años después, 2500 años después, tuviera una vigencia increíble, y Dios nos dice el día de hoy: hagan su vida, trabajen, salgan, hagan su vida, ¿sí? Sigan con lo suyo, no tengan miedo. Miren, tal vez esto que voy a decir puede resultar un poco incómodo, pero yo entiendo que, y quiero que se entienda claramente, yo puedo entender que tengamos precaución, que extrememos cuidados en estos tiempos. Es un llamado a la obediencia, ¿sí? Pero de ahí a vivir aterrados por lo que está pasando y tener miedo de dar un paso fuera de la puerta de la casa porque creemos que en ese momento automáticamente vamos a ser contagiados o nos vamos a enfermar, hay una diferencia. El llamado de Dios es: haz tu vida, siga haciendo tus cosas. Si tienes que salir a trabajar, ve a trabajar, que tus hijos crezcan. Allí, en esta nueva actualidad que estamos viviendo, en esta nueva vida que estamos viviendo, Dios nos dice hoy, como se los dijo al pueblo en Babilonia: yo estoy con ustedes, yo los voy a bendecir. Tienen trabajo, tienen comida, tienen un techo, tienen una familia que les va a dar descendencia, ¿sí? Haz tu vida habitual, pero no te aterres, no te detengas, no tengas pánico de lo que está pasando, no trabes tu vida,
porque Dios está con nosotros. Había otro peligro también, y por eso Dios se refiere en esta carta a eso. El peligro era que, estando en aquella nación, había en el pueblo profetas falsos, que al hablar en nombre de Dios, según ellos, engañaban al pueblo. Y estos profetas, fíjense, estos profetas le decían al pueblo: no, hombre, el Señor dice que pronto volveremos, el Señor dice que esto va a terminar, el Señor dice que ya es corto el tiempo. Y eso alimentaba falsas esperanzas al pueblo, y a su vez generaba un problema que, si no se ponía atención, podía generar en el pueblo el sentimiento de que, bueno, ¿qué está pasando? Dios falló. Si nos había dicho que ya nos íbamos a ir, ¿por qué no nos vamos? Porque, ¿sí me explico? Y Dios, por eso en esta carta dice: no les hagan caso, yo no los envié, dice el Señor. Y hoy en día es muy común, y se ha vuelto parte de nuestras dinámicas, la cascada de noticias en televisión, en el radio, en los medios electrónicos, ¿sí? Que en lugar de tranquilizarnos, muchas veces nos llenan más de miedo, de incertidumbre. Y luego, si le añades a ese cóctel, ¿sí?, las otras voces que dentro del pueblo, dentro de la iglesia, se levantan y dicen: hey, el Señor me dijo que el coronavirus va a desaparecer en tal fecha, que el coronavirus va a desaparecer en tal día, que vamos a regresar, que ya mero regresa. El Señor nos dice hoy: no les hagan caso, yo no los he enviado. No debemos confiar en esas palabras. Y si tú has escuchado de pronto ese tipo de llamados, o ese tipo de arengas de cualquier lado, déjame decirte algo: Dios dice: no les hagan caso, yo no los he enviado, dice el Señor. Si tú escuchas de pronto que alguien, desde algún lugar, desde alguna predicación, o no falta el iluminado que de pronto salga por ahí en redes sociales y empieza a anunciar que Dios le habló y Dios le dijo que esto va a pasar pronto, ojo, el Señor nos dice: no les hagan caso. ¿Y saben por qué? Por una sencilla razón: es Dios quien está en pleno, soberano y absoluto control de lo que hoy pasa en el mundo. Es Dios quien está en pleno control de lo que pasa en tu vida. Y dejemos que Él haga. Dejemos que Él, hermanos, en este tiempo, lo voy a volver a decir, y perdóneme o no me perdone si lo repito o soy muy reiterativo, pero en este tiempo de exilio fuera de la iglesia, ¿sí?, Dios está abordando en nosotros una nueva normalidad para vivir una vida diferente, cuando Él determine que vamos a regresar, ¿sí? Lo estaba haciendo con aquel pueblo en Babilonia. Ellos anhelaban regresar. Nosotros anhelamos regresar a San Pablo. Ellos querían estar con los suyos. Nosotros queremos ver a los nuestros también. Ellos querían danzar y brincar y añoraban las tardes en Jerusalén, donde los niños jugaban, donde los ancianos se sentaban a las puertas de las casas, en donde todo era alegría. Nosotros también anhelamos estar en este lugar. Queremos danzar con las alabanzas, queremos levantar nuestras palmas, queremos abrazar a nuestros hermanos que no hemos visto. Pero ¿saben qué? Dios está abordando en nosotros, fuera de la iglesia, está trabajando, está entretejiendo una nueva normalidad al interior de nosotros. Y la carta lo resume de esa forma. ¿Para qué? Para que al final, cuando ustedes me busquen, le dijo el pueblo, lo hagan con todo el corazón. Entonces yo escucharé, dice el Señor, porque me buscarán y lo harán de todo corazón, y yo
oiré, dice Dios. Interesante. En la semana hubo una frase que también se quedó grabada en mi mente. Estaba escuchando noticias de que en algunos países, en Europa principalmente, aquellos que ya pasaron por la parte crítica de esta pandemia, España, Italia, Alemania, que están medio saliendo, están ya programando un regreso paulatino a sus actividades. Y estaba escuchando el reporte de lo que el presidente del gobierno español decía al respecto. Y alguien le preguntó al jefe del gobierno español acerca de cuándo España volvería a la normalidad. Y la respuesta que les da esta persona es increíble, porque dice: no, España jamás regresará a la normalidad. España regresará a una nueva normalidad. Y es increíble lo profundo de esta frase. Las cosas ya no van a ser igual cuando podamos regresar y volver a nuestras actividades cotidianas. Y me quedé pensando en esta frase: volver a una nueva normalidad. La frase tiene muchas implicaciones, no las quiero abordar ahorita, lo vamos a hacer después. Pero volver a una nueva normalidad significa entonces que ya no podemos seguir repitiendo y haciendo lo que veníamos haciendo comúnmente antes de esta pandemia. Si algo aprendió Israel de la dura experiencia del exilio y de la dispersión, primero en el norte y luego el exilio en Babilonia, si algo aprendió cuando regresó a su tierra, fue a que jamás volvió a ofender a Dios con otros cultos. Ese fue el gran logro de este juicio de Dios: erradicar, extirpar desde la raíz la tendencia de su pueblo a tener otros cultos, a la adoración a otros dioses. Jamás, cuando volvieron del exilio, si algo aprendió Israel, fue en esa dura experiencia a no volver a ofender a Dios mediante la idolatría. La idolatría fue el principal y más grave pecado que llevó a la ruina a esta nación. Pero cuando regresaron con una nueva normalidad. Ya las cosas ya no fueron como antes. Habían aprendido la lección. Tuvieron problemas, sí. Usted los puede leer, si le gusta la historia, cuando comienzan a regresar, estuvieron teniendo problemas. El libro de los Macabeos habla de esta situación y después hubo un periodo de silencio. Dios ya no habló durante cerca de 400 años hasta la llegada del Mesías. Pero si algo había cambiado en la nación, era que ya no iban tras otros dioses. La pregunta para nosotros como iglesia es esta: cuando volvamos, ¿sabremos o habremos asumido, entender que regresaremos a una nueva normalidad? A una nueva forma de hacer las cosas para Dios. Eso lo dejamos para que cada quien lo piense. Dios les da otra buena noticia. Volvamos a la historia. Y estas palabras que dice Jeremías son muy citadas, pero a veces las citamos y no entendemos el contexto. Pero cuando conocemos todo esto, entonces estas palabras toman otra dimensión. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de mal y no de pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso dice la versión 60. En la NBI dice: porque yo sé muy bien los planes
que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si pudiéramos conjugar las dos versiones y hacer una sola exposición del texto, más o menos diría así: porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Tengo pensamientos de paz, tengo planes de bienestar, ¿sí? No tengo pensamientos de mal, no tengo pensamientos de calamidad, porque quiero darles un futuro y una esperanza para ustedes. Hermanos, en medio de la maldad, en medio del sufrimiento del exilio, Dios sigue teniendo buenas noticias para ellos. Y la buena noticia es que todos los días Dios estaba pensando en darles paz a ese pueblo. Dios tiene un plan. A veces decimos esta frase muy hecha en la iglesia y a veces la decimos muy a la ligera: es que Dios tiene un plan para tu vida, es que Dios tiene esto para ti. Pero ¿saben qué? Los planes de Dios, ¿sí?, para tu vida se dan en los momentos de crisis. ¿Sí me entiendes? Hoy como iglesia estamos en un tiempo de crisis y hoy Dios está teniendo y elaborando un plan para su iglesia, para su pueblo. Lo hizo con Israel en el exilio. Dios no estaba elaborando un plan para ellos cuando eran un reino próspero, en los tiempos de David, cuando tenían a las naciones bajo su dominio. No, el plan de Dios se estaba siendo elaborado y Dios estaba teniendo ese plan con ellos en el momento más bajo de su historia. Cuando estaban exiliados, cuando estaban desterrados, cuando no tenían esperanza, cuando lo habían perdido todo. Ahí Dios estaba teniendo un plan para sus vidas. Y que el día de hoy Dios nos diga exactamente lo mismo: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz y planes de bienestar. Eso es una buena noticia. Hoy, como en aquellos días, el Señor no nos ha dejado solos en este destierro de las iglesias. Allá afuera en tu casa, Dios sigue bendiciendo tu vida. Y la sigue bendiciendo con su presencia. Sigue bendiciendo tu vida con su amor, con su fidelidad. Sigue bendiciendo tu vida cuando abres la despensa, abres el refrigerador y ves que está la provisión para ese día. Dios sigue bendiciendo tu vida fuera de la iglesia, cuando tú le buscas, cuando tú le adoras, cuando tú en tu casa te arrodillas y buscas de Él. Fuera de nuestros templos, Dios sigue teniendo cuidado de nosotros. Quiero terminar con esto y quiero compartirte esto. El 4 de enero de este año, nosotros como familia regresamos de un viaje de la ciudad de Chihuahua. Fuimos a un evento el fin de semana, regresamos el lunes 5 más bien, no recuerdo. Y ese día mi esposa Lupita amaneció con la garganta inflamada, no porque lo sintiera, sino porque se le veía que traía como una pelotita aquí muy crecida. Y nosotros pensamos, bueno, pues seguramente fue el viaje, el frío que hacía el fin de semana, en fin, así quedó. Íbamos a ir al doctor a que la revisara. Y en esa misma semana, la primera semana del año, mi hija Aranza tuvo una crisis de hipertensión. A sus 14 años tuvo una crisis de hipertensión muy, muy fuerte y estuvo hospitalizada toda una semana haciéndole estudios, haciéndole exámenes médicos, tratando de encontrar la causa que originara esa hipertensión. Fueron días de mucha angustia, fueron días de mucha oración. Si no era esto, puede ser aquello otro, nos dijo el doctor. Si no es esto, puede ser otro. Cuando habló de los riñones, ahí fue como que, ay, de pronto no te puedes imaginar que una chica de 14 años pueda tener ya problemas en sus riñones, con todo lo que eso implica, y tú sabes a lo que me refiero. Y
Yo lo dije aquí un día en la iglesia para testimonio y agradecimiento a Dios. Ese día antes del examen yo oré, me postré y le dije, Señor, haz la parte sobrenatural en mi hija. Yo creo que basta una palabra para que tú lo hagas. Y Dios lo hizo, pero a la par de eso yo también teníamos ya la preocupación, lo debo de confesar, de qué iba a pasar con la cuenta del hospital. A pesar de que entramos con un seguro médico, teníamos una experiencia en donde las cosas no habían salido muy bien y bueno, decíamos, si no completamos y cuánto va a ser y en fin. Y yo le dije al Señor también un día, Señor, salda tú esa cuenta. Haz un milagro en esta situación. Tú sabes y conoces nuestra condición también. Y hubo muchas cosas, muchos detalles que pasaron en esos días. Y el punto es que cuando llega el alta de la niña y vamos a cerrar tratos con la aseguradora y el hospital, a la hora de pedir la cuenta final, yo tenía guardado ese día, no había depositado mis diezmos como pastor de la iglesia a la conferencia, y yo le dije al Señor en oración ese día, le dije, Señor, yo no quiero tocar los diezmos, yo quiero que tú lo hagas, porque lo más fácil hubiera sido tomarlos y de ahí quizás completar, hacer algo, no sé. Y ese día con todo y todo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vente, ya está la cuenta, tráete el sobre con el dinero de los diezmos. Y cuando llegamos a la caja a cerrar, que baja mi esposa y va, me da el sobre y se lo regreso y le dije, ten, llévatelo. Cuando a los pocos minutos regresa al cuarto para irnos, se quebranta y me dice, yo a la expectativa diciéndole, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Cuánto fue? Y me dice, es que no fue nada. Es que la cuenta está en ceros, no debemos nada. En ese momento pasan un montón de cosas en tu mente, en mi mente. Es increíble. Nos arrodillamos, le dimos gracias a Dios, lloramos, oramos, nos abrazamos. Para mí fue un milagro. Creo que cuando tú le pides a Dios algo con todo tu corazón, con toda tu fe, es cierto, Dios hace la otra parte, pero tienes que creer y tienes que orar. Y pocos lo saben esto, lo compartí creo que en el culto de la mañana, o no nada más, pero la cuenta quedó en ceros. Dios hizo algo sobrenatural ese día. Pero vendría en otra parte. A la semana siguiente fuimos con el doctor, unas semanas después de que salió la niña y la tratamos, regresamos con el doctor para ver el asunto de Lupita y su garganta. Y quiero mostrarte esto. Fue como en cascada, de pronto se suscitó una serie de cosas muy tremendas. Fuimos con el doctor, le mandan a hacer estudios, unos estudios primeros, unas tomografías, algo salió ya ahí desde esa primera vez. Me acuerdo que fue un martes de oración, porque fuimos después del estudio, fuimos con el doctor que la atendió, que la revisó y nos confirmó el diagnóstico, y desde ahí nos dejó entrever que había una posibilidad de que fuera a ser eso, un cáncer, pero quedó en el aire, había que hacer más estudios. Pero ya el solo hecho de que se mencionara eso, pues vino a mover muchas cosas. Me acuerdo que venimos a la iglesia ese martes en la noche y comenzamos a orar,
nos unimos a la oración y pedimos por todo esto. Y pasaron los estudios, le programan para una biopsia, y el 6 de abril el doctor, que ya era especialista, que la operó, no sé si se alcanza a ver, aquí está, esta es la hoja, sí se ve, Obed. Ahí se alcanza a ver la descripción. Bueno, no sé si se alcanza a ver porque está medio borroso, pero quiero leerte esta parte. Dice, no lo voy a leer todo, pero dice: ese día fue intervenida quirúrgicamente de tiroidecotomía, perdón por la terminología, hermanos doctores, total, con disección radical de cuello bilateral, presentando como complicación hipocalcemia, por lo cual se mantuvo hospitalizada hasta el día 3 de abril. El reporte definitivo de patología refiere carcinoma papilar de tiroides de ambos lóbulos, con metástasis a ganglios de ambas cadenas yugolodigástricas, además de que se detectaron enfermedad metastásica a pulmón. No nada más era ya el diagnóstico de la tiroides, y esto casi nadie lo supo, pero también había metástasis en ambos pulmones. Lupita fue intervenida, le fue retirado la glándula tiroidal y siguió con su tratamiento, está en recuperación. Hace un par de semanas, para que el médico le pudiera dar el tratamiento adecuado, le mandó a hacer otro estudio, el otro rastreo que le llaman los médicos, para ver si no hay cáncer, residuos en otras partes del cuerpo. Y este es el segundo reporte del estudio, aquí está, no se alcanza a ver también, ahí lo ves. Poquito, bueno, es como una mera referencia, ¿sí? Y cuando nos entregan este resultado, obviamente es algo que de pronto no quieres recibir o ver, pero dice, entre varias cosas, el estudio se adquirió en una gramacámara Siemens dual, doble detector, etcétera, etcétera. Dice, se realizó rastreo tiroideo 72 horas posterior a la administración BO de una dosis de 5 MSI. Bueno, los términos ya los conocen los doctores. Dice, las imágenes se adquirieron en las proyecciones anterior y posterior del cuerpo entero, en las cuales observamos distribución del radiólodo en todo el cuerpo. No se observa captación de radioido en el sitio anatómico de la glándula tiroides, que nos indica la presencia de tejido tiroideo funcionante. Sitios con distribución normal de radioido se observan en mucosa nasal, oral, gástrica, colon y vejiga. Conclusión: estudio negativo para la demostración de tejido tiroideo funcionante en el sitio anatómico de la glándula tiroides. En esta imagen aparecen las marcas donde la dosis que tomó indican su presencia, son marcas normales.
Y la conclusión es que en el cuerpo de Lupita está limpio de toda célula cancerígena. La conclusión o el estudio arroja que no hay nada, no quedó vestigio en la parte donde fue intervenida, que es todo esto del cuello. Es increíble cuando el médico nos estaba explicando y nos puso un ejemplo que se me quedó muy grabado. Él decía, es como cuando, para que ustedes se den una idea, es como cuando agarras una bolita de plastilina y la pones en la pared y luego la retiras. Dice, aunque no quede pedacitos de plastilina, queda la mancha propia del aceite, de la plastilina, de los compuestos químicos. Dice, esa mancha tiene que retirarse para que no ocasione otras cosas. Dice, pero en el caso de Lupita, lo que se retiró al momento de la operación está limpio. No hay, ni siquiera no hay nada ahí. No hay nada en los pulmones. Es increíble lo que Dios hizo. Y sabes una cosa, hermano, es una fe que no tiene implicaciones teológicas, ni de razonamiento, ni de hipótesis. Es una fe pura, sencilla, pero poderosa de que Dios obró. Y eso es lo que yo hoy te quiero compartir. Eso es lo que hoy yo quiero que sea un incentivo para tu vida. Hoy quiero compartirte una buena noticia. Hoy quiero compartirte mi buena noticia para ti. Y la buena noticia, hermanos y amigos, es que en tiempos de crisis personales o como sociedad, como los que hoy estamos viviendo, ¿sí?, con miedo a esta enfermedad por todos conocida, que domina las noticias día y noche y que sobresale sobre todas las noticias y todos los acontecimientos del mundo. Hoy la noticia principal es que hay una pandemia que está azotando el mundo y que está trayendo enfermedad, que está trayendo muerte. Esa es la noticia principal en todas las planas, en todos los periódicos, en todos los medios de este mundo. Pero ¿sabes qué? Hay una noticia que sobresale por sobre toda esa noticia de pandemia. Y la buena noticia es que Dios, hoy, en estas circunstancias, en mis circunstancias, Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando. La buena noticia es que hay buenas noticias. Y las buenas noticias no es que se vaya descubierta una vacuna para el coronavirus. La buena noticia no es que la tasa de mortandad esté bajando. La buena noticia no es que la curva vaya en descenso. La buena noticia es que se programen reaperturas. No, la buena noticia es que Dios sigue escuchando a su pueblo. La buena noticia es que Dios, en su infinita misericordia y amor, en ese amor tan incomprensible, tan poderoso, tan profundo con el que nos ama, Dios sigue haciendo milagros fuera de su iglesia. En estos tiempos, hermanos, hay algo mejor, hay una buena noticia. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando. Dios sigue cuidando de sus hijos. Dios sigue atento a las oraciones de su pueblo, fuera de las paredes de la iglesia, fuera de las paredes, como si Dios nos estuviera enseñando algo. Y lo está haciendo. Dios está preparando nuestros corazones allá afuera para algo mejor, para algo que va a ser diferente cuando regresemos.
Dios está trabajando en esa nueva normalidad para nuestras vidas y lo está haciendo acompañado de las señales y los milagros y los prodigios de que Dios hasta este día sigue sanando y sigue teniendo poder sobre cualquier enfermedad y sigue teniendo poder sobre cualquier situación que aqueja este mundo. Y esa es la buena noticia. Hay buenas noticias cuando tienes fe en el Señor. Esas buenas noticias son que Él sigue obrando. Yo te quiero terminar con esto. Voy a hacer 2 oraciones. Durante el martes y ayer jueves, el jueves anterior, en la oración, algunos mensajes que llegaron al grupo de oración tienen que ver precisamente con sanidad. Yo les decía, estén atentos a este mensaje. Yo espero que Dios haya hablado de tu vida. Déjame decirte algo. Si tú estás esperando de Dios ese milagro, sigue orando. Sigue orando. No te desanimes, no te desalientes. Si estás enfrentando una dificultad en tu vida, sigue orando. Dios sigue haciendo milagros. Dios es el Dios de la vida aquí y en la eternidad. Grábate esto, para el cristiano es un ganar-ganar. Nosotros ya no perdemos, ya no perdimos. Para nosotros es un ganar-ganar. Dios sigue haciendo milagros y voy a orar por ti, allí en tu casa, donde tú estés. Si tú estás enfrentando una enfermedad, si tú fuiste invitado por alguien, te digo, hey, ven, escucha este mensaje, va a haber una oración especial. Esta es una oración para ti. No te voy a pedir que pongas la mano en el dispositivo, no, olvídate de eso. Lo único que te voy a pedir es que en este momento de tu vida, pongas toda tu fe en el Dios único y verdadero. El Dios de la Biblia es el mismo Dios que hoy está con nosotros. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob es el mismo Dios que sanó a mi esposa Lupita de todo cáncer y borró todo vestigio de su cuerpo. Cierra tus ojos. Y si tienes que llorar, llora. Si tienes que agradecerle al Señor, dale gracias. Si quieres pedirle esta tarde, pídeselo. Yo solamente soy el que te va a ayudar, el que te va a conducir. Pero a partir de aquí es tu fe y es la misericordia de Dios. Padre bendito, en esta hora, por los méritos de Jesucristo en la cruz, yo quiero rogarte en esta tarde, Señor, pon tu mano de sanidad sobre cada enfermo que está viendo esta transmisión. Pon tu mano de sanidad, Señor, sobre cada enfermo que hoy esté escuchando esta palabra. Que en medio de su crisis, en medio de la crisis que como sociedad vivimos, Señor, tú tienes buenas noticias. Tú sigues estando atento a nuestras necesidades. Pon tu mano de sanidad sobre esos cuerpos. Y en el nombre de Jesús, en el bendito y poderoso nombre de aquel que venció, de aquel que ahora vive y reina y regresará por su iglesia, en el nombre de aquel al que la muerte no pudo retener, en el nombre de Jesús, te pido que lleves sanidad para todo enfermo de cáncer. Toda enfermedad de cáncer en esta hora, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que digas una palabra,
digas una sola palabra, es un mover de tus labios solamente, Señor, y serán hechas las cosas. Sana, Señor, toda enfermedad de cáncer, todo problema de hipertensión, Señor, todo problema, Señor, en esos cuerpos que están aquejados por la enfermedad. Señor bendito, te ruego que por tu misericordia solamente te acuerdes, Señor, de tus hijos en esta hora. En el nombre de Jesús, di la palabra, Señor, para sanar todo cáncer, todo problema de salud, hígado, riñones, vesícula, músculos, espalda, huesos, tendones, cada célula, cada gota de sangre, en esta hora sean sanados en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús te ruego también, Señor, por todos los enfermos por este coronavirus. Señor, tú estás levantando hombres y mujeres, los estás trayendo de vuelta a la vida después de esta enfermedad. Te ruego, Señor, que lo sigas haciendo, Dios, no para presunción de la ciencia, no para presunción del hombre, sino para que ellos sean testimonios vivientes de tu gloria en este mundo. Señor, que ese virus, ese coronavirus, no es más poderoso que tu palabra, Señor. Dile en esta hora y sana, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor, que las buenas noticias de sanidad y de salvación inunden, Señor, este mundo a partir de ahora. Que el mundo entienda que hay una buena noticia, y que esa buena noticia es que tú sigues estando presente en este mundo, que tú sigues atento a las oraciones de los que te buscan, Señor. Padre, te ruego esta tarde que así sea. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, bendito Dios y Señor. Hermanos y amigos, que la paz de Dios inunde tu vida, que su gracia sea contigo ahora y para siempre, y que su Espíritu Santo te llene y te abrace con mucho amor, consuele y anime tu vida ahora y siempre. Y recuérdalo, hay buenas noticias, compártelas. La buena noticia es que Dios sigue haciendo milagros hasta este día. Nos vemos el próximo martes en la oración a las 9 de la noche. Hasta entonces, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios esté contigo y con tu familia.